Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En la neurología de cuidados críticos, nos enfrentamos a una de las preguntas más profundas y complejas. Cuando un paciente nos responde, ¿hay alguien ahí? Hoy vamos a adentrarnos en la guía de la Academia Europea de Neurología para el diagnóstico de los trastornos de la conciencia. Exploraremos cómo un enfoque multimodal no solo refina nuestro diagnóstico, sino que puede, literalmente, cambiar el pronóstico y el curso de la vida de nuestros pacientes. Para entender la magnitud de esto, vamos a analizar un caso central. Una paciente de 27 años con un diagnóstico clínico de síndrome de vigilia sin respuesta después de una hemorragia intracraneal. Lo que estamos viendo en pantalla es su tractografía por tensor de difusión. Estas fibras son en esencia las supercarreteras de información del cerebro. Y aunque vemos que hay daño estructural, la integridad de ciertas redes clave parece estar preservada. Esto nos obliga a plantear una pregunta fundamental. ¿Esta estructura que vemos es capaz de soportar algún tipo de función consciente? O dicho de otro modo, ¿la evaluación conductual a pie de cama nos está contando toda la historia? Para resolver este enigma, vamos a seguir un camino muy estructurado. Empezaremos con el desafío que representa el diagnóstico, pasaremos por el examen clínico estandarizado y luego nos sumergeremos de lleno en la neuroimagen y la electrofisiología avanzada. Todo esto para llegar a un diagnóstico integrado y, lo más importante, extraer conclusiones prácticas para nuestra clínica diaria. Y aquí está el primer punto, que es quizá el más crítico de todos. El diagnóstico de los trastornos de la conciencia, cuando se basa únicamente en la observación clínica, tiene una tasa de error que es francamente inaceptable. Este es uno de los desafíos fundamentales de nuestra especialidad. Y esta cifra es contundente. Hasta un 40% de los pacientes que hemos diagnosticado con síndrome de vigilia sin respuesta están en realidad mal clasificados. Pensemos un momento en lo que esto significa. En una unidad con 10 de estos pacientes, 4 de ellos podrían tener un grado de conciencia que se nos está escapando por completo en la exploración. Esto subraya la necesidad crítica, urgente, de ir más allá de la respuesta motora. Entonces, ¿por dónde empezamos? El primer pilar, la base de todo, es el examen clínico. Y la guía de la EAN es muy clara en esto. Se necesita una evaluación rigurosa y, sobre todo, estandarizada. La herramienta de elección es la escala de recuperación de coma revisada, la CRSR, que está diseñada específicamente para detectar esos signos sutiles de conciencia, evaluando un rango muy amplio de respuestas. Ahora, veamos los resultados de nuestra paciente con la CRSR. Las puntuaciones son consistentemente bajas, sobresaltos ante estímulos, postura extensora, reflejos orales. Y lo que es crucial entender aquí es que todos estos son comportamientos mediados por el tallo cerebral y estructuras subcorticales. Son reflejos. No hay evidencia alguna de seguimiento visual, ni de respuesta a comandos, ni de ningún comportamiento que nos indique una acción voluntaria mediada por la corteza. Con base en esto, el diagnóstico clínico es inequívoco. Síndrome de vigilia sin respuesta. Pero aquí es donde surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Lo que observamos en la conducta es realmente todo lo que está pasando a nivel cortical? ¿O podría existir una conciencia oculta, atrapada, incapaz de manifestarse a través del sistema motor? Para contestar esa pregunta, tenemos que ir más allá de lo que inferimos por la conducta. Necesitamos abrir una ventana directa a la función cortical. Y aquí es donde entra nuestro segundo pilar, la neuroimagen funcional. Técnicas como el PET o la resonancia magnética funcional nos permiten ver la actividad del cerebro independientemente de la capacidad motora del paciente. Y esto nos lleva a un concepto que es absolutamente fundamental, la disociación cognitivo-motora. Piénsenlo así, es un estado en el que la cognición, la conciencia, está presente, pero el daño al sistema motor es tan severo que impide cualquier respuesta que podamos ver. El paciente está ahí, consciente, pero funcionalmente encerrado. Y aquí tenemos la evidencia. Centrémonos en el panel D, a la derecha. Este es el PET con FDG de nuestra paciente. A pesar de su absoluta falta de respuesta clínica, observen la importante preservación del metabolismo de la glucosa, esa área en rojo, en amplias zonas del hemisferio izquierdo, incluyendo regiones frontoparietales que son clave para la conciencia. Esta actividad metabólica simplemente no es consistente con un diagnóstico de síndrome de vigilia sin respuesta. Esto nos lleva a la pieza final, y quizá la más decisiva de esta investigación. La electrofisiología avanzada. Si la neuroimagen nos dice dónde hay actividad, las técnicas de EEG de alta densidad nos pueden decir cómo es esa actividad, es decir, su capacidad para integrar información y generar respuestas complejas, que son el verdadero sello distintivo de la conciencia. Porque la pregunta ya no es solamente si el cerebro reacciona, sino qué tan compleja y diferenciada es esa reacción. Esa es la verdadera firma de la conciencia. Lo que vemos en el panel es la respuesta cerebral de la paciente a una perturbación directa,
usando estimulación magnética transcraneal. Fíjense bien en esa respuesta. No es una onda simple, local, que se apaga rápido. Es una cascada de actividad eléctrica sostenida, compleja, que se propaga a través de distintas regiones corticales. Esta morfología es una medida directa de la capacidad del cerebro para integrar información. Y a partir de esa respuesta tan compleja, se calcula un biomarcador cuantitativo, el índice de complejidad perturbacional, o PSI. El valor de nuestra paciente es 0.38. Por sí solo, el número podría no decir nada, pero cuando lo ponemos en contexto, lo significa todo. Aquí está la clave. El punto de corte, validado en múltiples estudios, es de 0.31. Un PSI por debajo de este umbral, como se ve a la izquierda, indica una respuesta simple, estereotipada. Es lo que vemos en el sueño profundo, en la anestesia o en el síndrome de vigilia sin respuesta. Pero un PSI por encima de 0.31, como a la derecha, indica una respuesta compleja, diferenciada, la firma de un cerebro consciente. El PSI de nuestra paciente, 0.38, la coloca sin lugar a dudas del lado de la conciencia preservada. Ahora es momento de unir todas las piezas. Hemos ido del examen clínico a la neuroimagen metabólica y finalmente a la electrofisiología de alta complejidad. Es hora de integrar toda esta evidencia para por fin resolver el caso. Y aquí llegamos al principio rector de la guía de la EAN, una verdadera regla de oro para nuestra práctica. El diagnóstico se debe basar en el nivel más alto de función revelado por cualquiera de las modalidades. No es un promedio, no es un consenso. Si una sola herramienta, ya sea clínica, de neuroimagen o electrofisiológica, muestra evidencia de conciencia, ese hallazgo anula a los demás y es el que determina el diagnóstico. Por lo tanto, a pesar de tener una evaluación clínica que de forma consistente apuntaba a un síndrome de vigilia sin respuesta, la evidencia combinada del PET y, de forma concluyente, del METEEG, nos obliga a cambiar el diagnóstico. La paciente no está en un estado vegetativo, está en un estado de mínima conciencia. Muy bien, entonces, ¿cómo llevamos todo esto a nuestra práctica clínica del día a día? Vamos a resumir las conclusiones y los mensajes clave de la guía. Los mensajes para llevar a la práctica son muy claros. Primero, la evaluación clínica con la CRSR sigue siendo la piedra angular. Segundo, debemos mantener un alto índice de sospecha, recordando que hasta un 15% de los pacientes diagnosticados clínicamente con SBS en realidad muestran cognición encubierta. Para detectarla, herramientas como el PET, la resonancia funcional y el EEG de alta densidad ahora están validadas y recomendadas. E incluso un EEG estándar puede darnos pistas si muestra arquitectura de sueño preservada. Y por encima de todo, recordemos el principio integrador. El diagnóstico final siempre se basa en la evidencia del mayor nivel funcional, sin importar de qué modalidad provenga. Todo este análisis, por supuesto, está basado en evidencia robusta, principalmente en la Guía de la Academia Europea de Neurología del 2020, así como en los trabajos seminales que definieron el estado de mínima conciencia y que demostraron por primera vez la existencia de la conciencia encubierta. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que todos deberíamos plantearnos en nuestra práctica. Con estas nuevas herramientas a nuestro alcance, la pregunta ya no es si podemos buscar la conciencia oculta, sino más bien si podemos permitirnos el lujo de no hacerlo. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.